las cosas que siempre me han intrigado de los años 60 son los movimientos. De eso decidí hablar, del verano del amor. Si perdió o no su objetivo o se desvió de alguna manera. Empecemos aclarando 5 cosas respecto al contexto histórico del que les hablaré. Debemos tener en cuenta qué sucedía en esos años, pues teníamos por un lado unos Estados Unidos pendiente a la guerra de Vietnam, que empezó en noviembre de 1955 y terminó hasta abril del 75. Otro aspecto predominante es el enfrentamiento político, económico, militar y social contra la Unión Soviética, un problema que arrastraban desde la Segunda Guerra. Es probable que en algún otro video toque estos aspectos, desde la penalización de las drogas, los juicios que se le hacían a los hippies y los Beatles, la Guerra Fría y en qué consistía, etc. Esta época es súper rica en revoluciones ideológicas, pero también por esto mismo trajeron otros problemas. Ahora necesitamos definir la tribu urbana. Para Michel Maffesoli, en su libro El declive del individualismo en las sociedades en masa, nos dice que los grupos subrayan la urgencia de una sociedad empática donde las emociones y los estados afectivos elementales sean compartidos. Estos últimos años vimos a tribus urbanas como los emos o los punks, pero no pensaríamos que los hippies también pudieron serlo antes de que el mismo concepto naciera. Los hippies surgen a partir de este contexto violento en la década de los 60. Como antecedente a este movimiento hippie encontramos a sus padres, que son los Beats, que eran rebeldes intelectuales de los 50 y así en los 60 nacerían ellos. Sus ideales, sin embargo, no eran parecidos, pero fueron una gran influencia. Ya se los explicaba en el otro video. Los hippies entonces eran un movimiento juvenil estadounidense surgido en Haight-Ashbury, San Francisco. Promovían la anarquía pacífica, no violenta, se preocupaban por el medio ambiente y el contexto donde vivían. Rechazaban las ideas conservadoras de sus padres en los 50. Seguían religiones desconocidas en Occidente como el budismo o el taoísmo. Eliminaban el racismo, eran activistas radicales, escuchaban música experimental como el rock psicodélico o el rock ácido. Vemos que eran raros para su época, eran extravagantes para sus padres, pero liberadores para sus contemporáneos. Tenían una dualidad de ser rechazados y aceptados por su uso de drogas psicoactivas como el weed, los hongos o el LSD. Con estas sustancias trataban de llegar a otro estado de conciencia, otra forma de rebelarse a la homogeneidad heredada de sus padres. Creían en hacer una revolución sexual, en el amor libre, aceptaban la homosexualidad, la bisexualidad o la poligamia. Eran libertinos y pacifistas. Su movimiento tenía como eslogan al característico Flower Power, del cual ya hablé en otro video. Entonces empecemos. En el verano del 67, en San Francisco, miles de personas se unieron al movimiento hasta que fue finalmente absorbido por el mercado. Una de las frases más graciosas e icónicas que salieron de su gobernador y futuro presidente fue: un hippie es alguien que se parece a Tarzán, camina como Jane y huele a chita. La guerra cultural se desató justo en 1966 cuando Reagan ganaba sus elecciones como gobernador. Sus ideas de los hippies venían desde el desconocimiento del movimiento para tratar de desestabilizarlo. Eran ideas que la población en general tenía. Prometía que pondría mano dura a los estudiantes, pero sobre todo a estos estudiantes hippies. La desinformación llevó a que muchos creyeran literalmente el sex, drugs and rock and roll como todo lo que hacían. Aunque no estaba alejado de la realidad, ese no era el objetivo. El sexo libre, como ya lo vimos, era más bien para abolir las normas rígidas de la sociedad puritana. Las drogas para llegar al autoconocimiento, y el rock era una banda sonora de una generación que quería quitarle todo la vida, aspirar a más, y no solo terminar una carrera, encontrar un trabajo estable y tener una familia. Hasta entonces las estrellas de la música y el rock no podían mostrar ni descontento ni tener una ideología, por lo que esto que no querían estalla con los músicos de los 60s. Llega así la música a ser considerada inapropiada para la gente común. La industria discográfica ignoraba y ocultaba a artistas de este tipo, así, pero esto no pasaba si los músicos mostraban actitudes patrióticas. La Guerra Fría era como una profecía de otra guerra más grande, como con la guerra de los misiles en Cuba en el 62. En el punto más álgido, con la guerra de Vietnam, el LSD es penalizado. El rock se alimentaba de las problemáticas sociales y sus denuncias al sistema.
Nace en un país que transmitía la guerra a detalle en la televisión y donde filas de ataúdes de combatientes regresaban a Estados Unidos. El rock no era solo de causas norteamericanas, sino que también empatizaba, por ejemplo, con el desastre en Bangladesh, la lucha de Sudáfrica, el fin de la guerra nuclear, el hambre en ciertos países y también el cambio climático. No solo era crear un ambiente de fiesta. Entonces vi a uno de los primeros hippies de carne y hueso, un poco oído, que me espetó con algo de sorna y desprecio: capitalistas. Y luego preguntó: ¿tú eres capitalista o trabajas para comprar lo que estás comprando? Le dije que no era capitalista sino capitalino, pero que era estudiante y mis padres me daban lo que tenía. Él concluyó que entonces era capitalista, pero que estaba bien así. Las cosas han cambiado tan rápidamente que, con el movimiento o sin él, habrá una generación de jóvenes que pensará de modo diferente a como pensaba, a cuando nosotros tratábamos de hacer valer nuestros derechos, cuando tratábamos de mostrar que había otras maneras de pensar, de percibir el mundo. Lo que esta generación sigue es como una conciencia cósmica de estar en medio del cosmos en vez de en este pueblo, en este valle o en aquella ciudad. Por lo tanto, si ellos perciben el gran aliento de este ser gigantesco, entonces son verdaderamente diferentes de las generaciones anteriores, que pensaban solo como individuos. Y eso es lo que produce el LSD. No quedan muchos rastros de su pasado glorioso, aparte de tiendas para turistas y algunos mendigos. Maderas a la deriva de aquel experimento social ocurrido hace medio siglo. Hasta octubre de 1966, el consumo de LSD todavía era legal en California. San Francisco, asombrado al nacimiento de una contracultura, los jóvenes que aprovecharon de bajos alquileres en las casas para explotar nuevas formas de amor y convivencia, lo que nosotros conoceríamos como comunas. Aquella avalancha de curiosos y almas perdidas arrastró con la comunidad que se había forjado en Haight-Ashbury, que se dispersó por la ciudad y sus alrededores. Entraron las drogas duras, aumentó la presión policial y se dispararon las violaciones, las enfermedades de transmisión sexual, los malos viajes. Aparecieron muertos 2 traficantes de drogas. Los que llegaron a San Francisco no eran precisamente los más listos de la clase. Podemos llegar a la conclusión de que sí, los hippies no fueron un movimiento en vano. Fue no solo para Estados Unidos, sino también para México, con los hippitecas, en España, en Ibiza, en Inglaterra, incluso en Australia. Este año y esta década marcaron un hito para el cambio de conciencia de los 50, donde se hacía ver que no existía la familia perfecta ni los hijos perfectos y que no era necesario llegar al matrimonio vírgenes. Una década donde aceptaban otras preferencias sexuales, las drogas para abrir la mente, otras ideas políticas, otras mentalidades, otras formas de ver el orden moral. Fueron una parte muy importante para esta sociedad en la que vivimos actualmente. Es obvio que la pérdida del sentido que tenían los hippies fue que cada vez se perdían más en las drogas, pues que al inicio de la década tenían la marihuana y luego fueron escalando al LSD hasta terminar con las drogas fuertes. Podemos decir que ahora una de las cosas que degradaron el objetivo fue la droga. Lo podemos ver incluso con cantantes de bandas. El verano se había terminado y aunque es innegable que dejó detrás de sí un rastro de drogas, mendicidad y cierta violencia en aquel barrio de San Francisco, no consiguieron los objetivos marcados de terminar con el capitalismo y el imperialismo norteamericano. Muchos de los valores que aquellos jóvenes promovían calaron en generaciones venideras, se extendieron a muchas otras partes del mundo y su eco llega hasta nuestros días. También algo que no mencioné es que llegaron a un límite en las comunas que no podrían imaginarse cómo darles LSD a sus hijos, porque al ser tan libres y a no usar ningún método anticonceptivo y lo que sea, empezaron a tener muchos hijos dentro de esas comunas y a veces el trato pues no era el adecuado. Entonces
En algunas ocasiones les llegaban a dar drogas a sus hijos, siendo unos niños de 5 o 3 años, porque ellos pensaban que les abrirían la mente en ese momento, y muchas de las consecuencias que tiene usar la droga es que algunos quedaron locos, como ya decía con Syd Barrett dentro de Pink Floyd.